Amigos, aquí en el evento de EW Nutrition Partners in Progress, tenemos el gusto de platicar con uno de los ponentes. Él es el doctor José Barragán, quien nos ha brindado una conferencia que se llamó Estrategias Nutricionales en un escenario de reducción de antibióticos sin perder de vista la salud intestinal. Más o menos. Hay una paisana tuya, Penélope Cruz, que tiene unas expresiones que me gustan mucho. Tu conferencia fue alucinante y me ha flipeado. No, flipado. Flipado. Ok, me parece un muy bonito descriptivo. Gracias, hombre. Una conferencia pues con ciencia y con muchas opiniones, como bien dijiste. Y vamos a aprovechar eso precisamente. Entonces, a mí me llama mucho la atención, doctor, que cuando, en mi caso, por ejemplo, estudié la parte de los antibióticos, pues la veíamos en farmacología. Sí. Y ahora resulta que es un tema principal en las conferencias de nutrición. Pues, ¿qué pasó? Pues que una cosa es un antibiótico que se utiliza para matar bacterias y entonces hay que estudiarlo en farmacología para ver pues cómo funciona, cuál es su tiempo de uso, cuál es su farmacodinámica, etcétera, etcétera. Y otra cosa es qué ocurre cuando ya no tienes el antibiótico. Entonces, cuando no tienes el antibiótico, hay que hacer cosas alternativas o diferentes a utilizar un antibiótico. Y la única manera que tenemos hoy en día de reducir de alguna manera la necesidad de esos antibióticos es trabajar a nivel nutricional, de modo que consigamos hacer unas dietas que el animal utilice mejor, emplee mejor y que por tanto la necesidad de utilizar antibióticos se reduzca. Es decir, seguiríamos teniendo que trabajar los antibióticos desde el punto de vista de la farmacología, pero intentamos no utilizarlos a través de la nutrición. Y bueno, mencionas estrategias nutricionales, pero tampoco están sencillas, porque bien dices, pues tenemos países, nos incluimos, donde somos muy dependientes, soya dependientes, decías, maíz dependientes. Entonces, bueno, ¿qué se hace en ese escenario? Bueno, pues mira, lo primero, asumir lo que uno tiene. Es decir, yo creo que lo primero es ser conscientes de cuál es nuestra situación. Por ejemplo, es muy interesante utilizar pues materias primas fibrosas y poner harina de girasol. No tengo. Bueno, pues entonces podemos utilizar cebada. No hay. Bueno, pues entonces podemos hacer, pues seguimos sin tener. Bueno, pues entonces empieza por lo que tienes e intenta ajustarte a lo que tienes, pero sin perder de vista lo que puedes tener. Es decir, el hecho de que determinadas cosas no estén hoy no significa que sea una maldición bíblica por la cual no puedan estar nunca. Quizá no están porque nunca le hemos dado interés, nunca lo hemos movido y nunca hemos generado la necesidad. Así que cuando yo os digo, por ejemplo, que el girasol es útil, aunque no haya girasol en México, hay un mercado internacional y quizá llegaría un punto en el que fuera interesante utilizar esa materia prima. Eso como primera consideración, quiero decir, pero empecemos por lo que tenemos. Correcto. Entonces, si lo que tenemos es lo que tenemos, habrá cosas que no podamos hacer. Si yo les digo, por ejemplo, a ustedes, pues es mejor una dieta menos concentrada, que tenga niveles más bajos de proteína y de energía, porque eso es... Ya, pero es que no tengo nada con qué diluir la dieta. Pues entonces vamos a trabajar en otras vías. Lo que yo he comentado de la concentración es una parte, pero por ejemplo presentación física es independiente de estructura de partículas, es independiente de niveles de aminoácidos, es independiente de, o sea, sí se pueden hacer cosas más allá de puramente el trabajar con determinadas materias primas, que tiene usted razón, en América Latina hay las que hay y no hay más que las que hay, y tampoco vamos a darle más vueltas. Correcto. Hay una frase que siempre aplicamos cuando queremos hablar de calidad, que decimos más vale calidad que cantidad. Pero tú nos dijiste algo que no va precisamente en ese orden, hablando de la alimentación de los pollitos. Cuéntanos de esto. Bueno, a ver, tú decías antes que yo había dicho muchas opiniones, ¿verdad? Pues esto también es una opinión. Vamos a ver. Yo creo que tenemos un pequeño error con la alimentación preinicial y entonces estamos convencidos de que lo que nosotros necesitamos cuando hacemos una alimentación preinicial es hacer una dieta que tenga de todo y en grandes cantidades. También, entre otras cosas, porque las propias estirpes, cuando nos dan sus guías de manejo, pues nos dicen que, por ejemplo, de lisina le tenemos que poner 1,35 para optimizar el resultado y estas cosas. Y al final estamos tan preocupados por tener una dieta que realmente tenga de todo y que tenga todas las materias primas óptimas y tal, que se nos olvida algo que puede ser tan importante como eso, que es la presentación física. Lo que yo decía en mi presentación es que
desde mi punto de vista, puede ser más interesante cuánto come el pollito que qué come el pollito. Es decir, lo que sí que hemos aprendido en España es que si no consigues que tu ingesta sea suficientemente alta, tu crecimiento nunca va a ser bueno. Y es fácil de demostrar. Vayan ustedes a las granjas donde han tenido un crecimiento bajo, en la primera semana, por ejemplo, y compárenlo con el consumo de primera semana. Lo que nosotros hemos comprobado es que si nosotros tenemos un preiniciador que lo tenemos planteado para, me lo invento, 5 días, y de repente el preiniciador tarda 7 días en gastarse, el peso de primera semana no es bueno, seguro. No porque le falte nada, a lo mejor tiene de todo y realmente es un alimento excelente, pero si no conseguimos que el pollito se lo coma, pues tenemos un problema. Y eso pasa por la presentación física del alimento y evidentemente pasa por las condiciones de crianza. Correcto. ¿Qué ocurre? Si yo tengo una integración con 20 granjas cada semana y de las 20 granjas de cada semana en 16 tengo 190 gramos y en 4 tengo 130, pues yo pensaré que tengo un problema en las granjas. Pero si mi integración tiene 20 granjas a la semana y de las 20 granjas 4 tienen 190 gramos y 16 tienen 150, eso no es un problema de las granjas. Evidentemente tengo un problema normalmente de pienso y normalmente de presentación, aunque parezca que no. Correcto, bien dijiste, la parte de la economía va a estar por encima de la parte de la zootecnia. Siempre. Aquí cuando estamos viendo, pues obviamente los avances científicos, la academia, investigación, pues nos topamos con algo que en todas partes pues también opera, que es la legislación. Siempre vemos hacia España pues una serie de modificaciones, de restricciones. Las empresas, los productores están ahorita actuando, en el caso precisamente de la restricción de antibióticos, ¿por convicción o por legislación? Hombre, si quieres que quede bien, te digo que por convicción. No, yo creo que hay una doble vía aquí. Por supuesto, en primer lugar, por obligación. O sea, aquí funcionamos por imperativo legal y tú sabes que la Unión Europea para esas cosas es bastante rigurosa. Entonces, yo puedo estar o no de acuerdo con que me prohíban los promotores de crecimiento, pero no los uso. Puedo estar o no de acuerdo en que me quiten las harinas animales, pero no las uso. Puedo estar más o menos de acuerdo en que los pollos tengan que estar a 33 kilos por metro cuadrado, pero no poco más. O sea, quiero decir, para empezar, hay una norma. Y las normas son de obligado cumplimiento y deben serlo, porque lo peor que puedes hacer en la vida es hacer una norma y no obligar a que se cumpla. Entendi. Porque entonces es cuando estás generando situaciones de competencia ilegal o irregular, ¿vale? Cuando hay una norma y es para todos, pues ya está. Entonces, sí nos creemos todo lo que hemos hablado de reducción de antibióticos y de modificaciones en los alimentos y tal, y de aplicación de normativa, en gran parte, y lo que no nos creemos lo hacemos igual porque no hay más remedio. Quiero decir, la normativa de bienestar animal, yo le veo grandes lagunas, pero pues hay que aplicarla. Y además, eso sí, ya que estamos en América Latina, me van a permitir una cosita. El hecho de que algo se haga en Europa no significa que Dios personalmente haya venido a los europeos a explicarnos cómo hay que hacer las cosas. O sea, Europa es un país que tiene muchos países muy ricos, donde la gente tiene un nivel de vida fantástico y se puede permitir el lujo de plantearse cosas diferentes. Pero el hecho de que nos pase a nosotros no necesariamente, o sea, no de verdad, personalmente, no creo que sea un camino inevitable por el que tenga que circular toda la humanidad, porque las circunstancias de otros países son diferentes, la situación económica de otros países es diferente y la normativa europea puede servir como marco de referencia, pero no tendría por qué ser un objetivo deseable alcanzar en el corto plazo solo porque en Europa se hace. Muy buen punto. Doctor, muchísimas gracias por los comentarios, como muchos siempre. éxitos.